Padreiri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 27 de diciembre. San Juan Evangelista. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio. San Juan Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo llaman el divino, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra. Era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de hijos del trueno, aunque no está aclarado si los hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus 2 hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, y fue Juan a quien el Maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Después de la muerte de Domiciano, en el año 96, San Juan pudo regresar a Éfeso, y es creencia general que fue entonces cuando escribió su evangelio. Él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo. Todas estas cosas las escribo para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis la vida en su nombre. Su evangelio tiene un carácter enteramente distinto al de los otros 3, y es una obra teológica tan sublime que, como dice Teodoreto, está más allá del entendimiento humano el llegar a profundizarlo y comprenderlo enteramente. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje está debidamente representada por el águila que es el símbolo de San Juan el Evangelista. También escribió el apóstol 3 epístolas. A la primera se le llama católica
ya que está dirigida a todos los otros cristianos, particularmente a los que Él convirtió, a quienes insta a la pureza y santidad de vida y a la precaución contra las artimañas de los seductores. Las otras dos son breves y están dirigidas a determinadas personas, una probablemente a la iglesia local y la otra a un tal Gallo, un comedido instructor de cristianos. A lo largo de todos sus escritos impera el mismo inimitable espíritu de caridad. No es este el lugar para hacer referencias a las objeciones que se han hecho a la afirmación de que San Juan sea el autor del cuarto evangelio. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente, y Juan, que era el más joven y el que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro, y los dos se acercaron al sepulcro, y los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado. A los pocos días, Jesús se les apareció por tercera vez, a orillas del lago de Galilea, y vino a su encuentro caminando por la playa. Fue entonces cuando interrogó a San Pedro sobre la sinceridad de su amor. Le puso al frente de su iglesia y le vaticinó su martirio. San Pedro, al caer en cuenta de que San Juan se hallaba detrás de él, preguntó a su maestro sobre el futuro de su compañero. «Señor, ¿y este qué?». Jesús le respondió: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme». Debido a aquella respuesta, no es sorprendente que entre los hermanos corriese el rumor de que Juan no iba a morir, un rumor que el mismo Juan se encargó de desmentir al indicar que el Señor nunca dijo «no morirá». Después de la ascensión de Jesucristo, volvemos a encontrarnos con Pedro y Juan, que subían juntos al templo, y antes de entrar, curaron milagrosamente a un tullido. Los dos fueron hechos prisioneros, pero se les dejó en libertad con la orden de que se abstuviesen de predicar en nombre de Cristo, a lo que Pedro y Juan respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Después, los apóstoles fueron enviados a confirmar a los fieles que el diácono Felipe había convertido en Samaria. Cuando San Pablo fue a Jerusalén tras de su conversión, se dirigió a aquellos que parecían ser los pilares de la iglesia, es decir, a Santiago, Pedro y Juan, quienes confirmaron su misión entre los gentiles, y fue por entonces cuando San Juan asintió al primer concilio de apóstoles en Jerusalén. Tal vez concluido este, San Juan partió de Palestina para viajar al Asia Menor. Los más antiguos autores hablan de la decidida oposición de San Juan a las herejías de los ebionitas y a los seguidores del gnóstico Cerinto. En cierta ocasión, según San Irineo, cuando Juan iba a los baños públicos, se enteró de que Cerinto estaba en ellos y entonces se devolvió y comentó con algunos amigos que le acompañaban: «Vámonos, hermanos, a toda prisa, no sea que los baños en donde está Cerinto, el enemigo de la verdad, caigan sobre su cabeza y nos aplasten». Dice San Irineo que fue informado de este incidente por el propio San Policarpo, el discípulo personal de San Juan. Por su parte, Clemente de Alejandría relata que en cierta ciudad cuyo nombre omite, San Juan vio a un apuesto joven en la congregación y con el íntimo sentimiento de que podría sacarle mucho a este joven, lo llevó a presentar al obispo a quien él mismo había consagrado. En presencia de Cristo y ante esta congregación, recomiendo a este joven a tus cuidados. De acuerdo con las recomendaciones de San Juan, el joven se hospedó en la casa del obispo, quien le dio instrucciones, le mantuvo dentro de la disciplina y a la larga lo bautizó y lo confirmó. Pero desde entonces, las atenciones del obispo se enfriaron. El neófito frecuentó las malas compañías
y acabó por convertirse en un asaltante de caminos. Transcurrió algún tiempo y San Juan volvió a aquella ciudad y pidió al obispo: «Devuélveme ahora el cargo que Jesucristo y yo encomendamos a tus cuidados en presencia de tu iglesia». El obispo se sorprendió, creyendo que se trataba de algún dinero que se le había confiado, pero San Juan explicó que se refería al joven que le había presentado, y entonces el obispo exclamó: «Pobre joven, ha muerto». «¿De qué murió?», preguntó San Juan. «Ha muerto para Dios, puesto que es un ladrón», fue la respuesta. Al oír estas palabras, el anciano apóstol pidió un caballo y un guía para dirigirse hacia las montañas donde los asaltantes de caminos tenían su guarida. Tan pronto como se adentró por los tortuosos senderos de los montes, los ladrones le rodearon y le apresaron. «Para esto he venido», gritó San Juan, «llevadme con vosotros». Al llegar a la guarida, el joven renegado reconoció al prisionero y trató de huir, lleno de vergüenza, pero Juan le gritó para detenerle: «Muchacho, ¿por qué huyes de mí, tu padre, un viejo y sin armas? Siempre hay tiempo para el arrepentimiento. Yo responderé por ti ante mi Señor Jesucristo, y estoy dispuesto a dar la vida por tu salvación. Es Cristo quien me envía». El joven escuchó estas palabras inmóvil en su sitio. Luego bajó la cabeza y de pronto se echó a llorar y se acercó a San Juan para implorarle, según dice Clemente de Alejandría, una segunda oportunidad. Por su parte, el apóstol no quiso abandonar la guarida de los ladrones hasta que el pecador quedó reconciliado con la iglesia. Aquella caridad que inflamaba su alma, deseaba infundirla en los otros de una manera constante y afectuosa. Dice San Jerónimo en sus escritos que cuando San Juan era ya muy anciano y estaba tan debilitado que no podía predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a las asambleas de los fieles de Éfeso y siempre les decía estas mismas palabras: «Hijitos míos, amaos entre vosotros». Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase. Respondió San Juan: «Porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplís, ya habréis hecho bastante». San Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Según los datos que nos proporcionan San Gregorio de Nisa, el Breviarium sirio de principios del siglo V y el calendario de Cartago, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan el Evangelista inmediatamente después de la de San Esteban es antiquísima. En el texto original del Hieronymianum, alrededor del año 600, la conmemoración parece haber sido anotada de esta manera: la asunción de San Juan el Evangelista en Éfeso y la ordenación al episcopado del Santo Santiago, el hermano de nuestro Señor, y el primer judío que fue ordenado obispo de Jerusalén por los apóstoles, y que obtuvo la corona del martirio en el tiempo de Pascua. Era de esperarse que en una nota como la anterior se mencionaran juntos a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo. Sin embargo, es evidente que el Santiago a quien se hace referencia es el otro, el hijo de Alfeo. La frase Asunción de San Juan resulta interesante, puesto que se refiere claramente a la última parte de las apócrifas actas de San Juan, la errónea creencia de que San Juan, durante los últimos días de su vida en Éfeso, desapareció sencillamente como si hubiese ascendido al cielo en cuerpo y alma, puesto que nunca se encontró su cadáver, una idea que surgió sin duda de la afirmación de que aquel discípulo de Cristo no moriría. Tuvo gran difusión, aceptación a fines del siglo II. Por otra parte, de acuerdo con los griegos, el lugar de su sepultura en Éfeso era bien conocida y aún famosa por los milagros que se obraban allí. El Acta Johannis, que ha llegado hasta nosotros en forma imperfecta y que ha sido condenada a causa de sus tendencias heréticas por autoridades en la materia tan antiguas como Eusebio, Epifanio, Agustín y Toribio de Astorga,
contribuyó grandemente a crear una leyenda. De estas fuentes, o en todo caso, del pseudo-Abdías, procede la historia en base a la cual se representa con frecuencia a San Juan como un cáliz y una víbora. Se cuenta que Aristodemus, el sumo sacerdote de Diana en Éfeso, lanzó un reto a San Juan para que bebiese de una copa que contenía un líquido envenenado. El apóstol tomó el veneno sin sufrir daño alguno, y a raíz de aquel milagro, convirtió a muchos, incluso al sumo sacerdote. En ese incidente se funda también sin duda la costumbre popular que prevalece sobre todo en Alemania de beber la Johannismin, la copa amable, con la que se brinda en honor de San Juan. En la ritualia medieval hay numerosas fórmulas para este brindis y para que, al beber la Johannismin, se evitaran los peligros, se recuperara la salud y se llegara al cielo. San Juan es sin duda un hombre extraordinario y al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es decir, el requisito para un hombre plenamente hombre. Esto choca contra el modelo de hombre machista que es objeto de falsa adulación en la cultura, un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso el arte tiende a representar a San Juan como una persona suave y, a diferencia de los demás apóstoles, sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús y precisamente por eso ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo, Jesús le llamaba Hijo del Trueno, quizás antes para mal, pero una vez transformado en Cristo, para mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.